Buenas tardes, bienvenidos a todos, a los que estáis aquí en Sicómoro y a los que estáis conectados por Zoom. Tengo esta tarde el placer de presentaros al profesor José Cernícharo, Pepe, que es como, ¿no?, le llamamos. Es licenciado en Física Fundamental por la Complutense y es doctor por la Universidad de París, y la verdad es que contar su currículum pues nos quedaríamos sin charla. Es probablemente uno de los científicos punteros en astrofísica molecular, que ya de por sí la astrofísica es fascinante, pues imaginaros con el calificativo de molecular, ¿no? Para los legos nos parece magia que se puedan investigar las moléculas que andan por ahí en el espacio. Es además autor de casi 600 artículos, es responsable de haber identificado el 45%, es decir, casi la mitad de las 270 moléculas que hay identificadas en el espacio exterior, y ahí es nada, casi la mitad. Y desde el año 18 viene encadenando premios cada 2 años, o sea que el próximo te toca, ¿no? Porque desde la medalla, desde el 18 de la medalla de la Real Sociedad Física, luego el Miguel Ángel Catalán en el 20 y el Blas Cabrera en el 22, en el 24 algo tendrá que caer. Qué bien. Bueno, sin más, os dejo con el profesor que nos va a exponer la charla esta tan interesante de las moléculas en el espacio. Muchas gracias, Pepe, y todo lo auditorio. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablaros de moléculas en el espacio, pero para realmente poder saber de qué estamos hablando, me vais a permitir que os pida a todos que os imagináis que estáis en una noche de verano en el campo, lejos de una ciudad, con un cielo completamente despejado, que estáis mirando al cielo. ¿Qué es lo que hacemos los astrónomos? Generalmente, cuando miramos al cielo y miramos a la Vía Láctea, decimos, son millones y millones de estrellas lo que hay ahí. Pero estoy seguro que la mayor parte de vosotros no os habéis percatado que sobre el fondo estelar de la Vía Láctea hay manchas oscuras. Están ahí. Esas manchas oscuras es lo que nosotros, los astrofísicos, llamamos nubes interestelares. Y tienen un papel fundamental en la evolución de la galaxia, porque en esos objetos es donde se forman las estrellas y los planetas. Nuestro Sol, nuestros planetas, se formaron en una nube hace 4.500 millones de años, y lo que sabemos de esas nubes es que tienen una temperatura extremadamente baja, 260 grados bajo cero, 10 grados Kelvin, y densidades que nos confieren la capacidad de decir que son objetos prácticamente altamente rarificados. Es decir, hay en esos objetos, típicamente, en el mejor de los casos, 10.000 partículas por centímetro cúbico. Aquí ahora mismo, en esta sala, hay 10 a la 19 partículas, un no seguido de 19 ceros de partículas por centímetro cúbico. Ahí arriba hay muchas menos. Todos los procesos que ocurren es el caso ideal del físico. Supongamos la partícula aislada. Ahí están las partículas aisladas. ¿Pero qué partículas? ¿Y cómo podemos saber cuáles son las condiciones físicas de esos objetos? Antes de llegar a las moléculas, tenemos que saber de qué tipo de moléculas estamos hablando. Y no muy difícil. Estamos hablando de carbón. Carbón. ¿De dónde sale el carbón? Hace 13.000, 14.000 millones de años ocurrió algo que los físicos llamamos pomposamente una fluctuación cuántica del vacío. Queda verdaderamente bonito, pero es el origen del universo, es el Big Bang. Y en el Big Bang hubo una evolución verdaderamente impresionante de los fenómenos, de las propiedades del universo, y hoy en día somos capaces de observar lo que ocurrió hasta unos 380.000 años después del Big Bang. ¿Y qué sabemos? Pues que en el Big Bang solo se formó hidrógeno, helio, un poquito de litio y alguna traza de átomos, pero desde luego no se formó carbono. Entonces, ¿dónde se formó el carbono? ¿Qué relación hay entre el Big Bang, los átomos que nosotros conocemos y las moléculas de las que estamos hechos? Y ese es el objeto de la astrofísica molecular.
comprender un poco cuál es la evolución química del universo. Esta es una imagen que está en todas las páginas web de lo que fue el Big Bang. En un momento, digamos, 10 elevado a menos 32 segundos, ocurrió la gran inflación. El universo adquirió un tamaño, por arte de Birbiloque, el que tenía que tener, y a partir de ahí somos capaces de aplicar todas nuestras leyes, las que conocemos, las leyes de la física. Para que os hagáis una idea, en escalas de tiempo, 10 elevado a la menos 32 es la inflación. En 10 elevado a menos 30 segundos se originan todas las fluctuaciones que se ven hoy en día en esa radiación de fondo de 380.000 años después del Big Bang. Se ven unas fluctuaciones de intensidad que están ligadas a lo que ocurrió en esas primeras nanomillonésimas de segundo. Pero no lo creemos, tenemos un modelo que explica bien las cosas. El único problema es que ahora sabemos que el universo parece ser que está en expansión acelerada y tenemos que introducir parámetros como la materia oscura y la energía oscura. Pero 13.000 millones de años después del Big Bang, en realidad no 13.000, no, unos 7.000 millones de años después del Big Bang, se formó un sistema estelar, que nosotros a la estrella la llamamos Sol, y con un cortejo planetario de planetas, en uno de los cuales sabemos que por alguna razón verdaderamente que se nos escapa todavía, la razón por la cual surgió la vida en la Tierra, pero sabemos que la vida es posible, estamos aquí, gracias a porque podemos pensar y podemos imaginar las cosas, intentamos comprender qué es lo que ocurrió hace 4.500 millones de años. Para entender eso, tenemos que entender, como en cualquier problema de física, las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son las abundancias de los átomos y de las moléculas en esas nubes interestelares donde se formaban las estrellas, donde se siguen formando las estrellas prácticamente a razón de una estrella por año. Se siguen formando estrellas en nuestra galaxia. Aquí tenéis un ejemplo de galaxia que es parecida a la nuestra, la Vía Láctea, y pues nuestro sistema solar. Sabemos hoy en día que prácticamente todas las estrellas forman planetas a su alrededor. Si tenemos la suerte de haber formado una estrella tipo solar, parecida al Sol, que tiene planetas, pues tal vez tenga vida. Como no podemos volver atrás en el tiempo y ver lo que ocurrió en la Tierra hace 4.500 millones de años, lo que hacemos es explorar todos los planetas que podemos, todos los exoplanetas que podemos, para ver cuáles son las condiciones físicas y químicas de esos planetas. Para ello, hacemos observaciones de moléculas. Bueno, ¿existe alguna conexión entre las estrellas que vemos y nosotros? ¿Por qué es tan importante observar el cielo? Eso ya lo sabéis. Observar el cielo, los astrónomos, bueno, antes eran astrólogos, pero era una manera de predecir las estaciones, de predecir los eclipses, que tenían un fundamento importante para comerle el coco a la gente, por decirlo de alguna manera. Es decir, que había estudios desde el principio, el ser humano a mirar arriba y se ha quedado impresionado de lo que veía y quería comprender. ¿Cuán fácil es entender las cosas? Pues si no tenemos instrumentos de medida para comprender que la emisión que estamos viendo en una determinada estrella está producida por el hierro, o está producida por el carbono, o por el oxígeno, o por el nitrógeno, no vamos a ningún lado. Todo el origen de la mecánica cuántica surge a finales del siglo XIX porque alguien empezó a observar estrellas y el espectro de las estrellas, y veían líneas discretas. ¿Y esto qué es? Anda, pero si es que coincide con las líneas que vemos en el laboratorio cuando metemos hidrógeno o cuando metemos helio. Y entonces surgió toda la mecánica cuántica, toda para intentar explicar el espectro de las estrellas. ¿Y cuál es nuestro gran problema cuando queremos entender cómo ha evolucionado el universo? Somos carbono, pero sobre todo somos hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno de nuestro cuerpo, ya lo sabéis, viene del Big Bang. Pero cada átomo de carbono, ¿de dónde viene? Y ese es el proceso más bonito que existe en la física estelar, es la nucleosíntesis. Inicialmente solamente había hidrógeno y helio. Las primeras estrellas que se forman solo contienen hidrógeno y helio, pero porque son estrellas y tienen una masa muy alta, la gravedad comprime al objeto, en el centro la temperatura y la densidad aumentan a valores donde el hidrógeno y el hidrógeno hacen boom, raramente, porque si no se consume muy rápido, y forman deuterio. El proceso sigue, se forma titrio y después helio.
Y cuando hemos consumido todo el hidrógeno, ¿qué hace la estrella? Pues colapsar, porque como ya no tenemos combustible nuclear, colapsa. Pero ahí hay un proceso verdaderamente bonito que se llama el proceso triple alfa, que son todo el helio que hemos formado anteriormente, ahora va a hacer helio más helio más helio. Toma, carbono. Carbono más helio. Toma, el siguiente elemento. Formamos todos los elementos en el corazón de las estrellas. Por lo tanto, cada átomo de carbono, de oxígeno, de azufre, de magnesio, de hierro que tenemos en nuestro cuerpo, se ha formado en el corazón de una estrella. Todos. Más allá del hierro, no. El hierro ya no reacciona. Esos procesos, esos elementos con masas superiores a la del hierro se forman de otra manera. Pero lo que sí sabemos es que esas estrellas han sido las productoras de todos los elementos. Anda, ¿y las estrellas cómo se forman? Ya hemos dicho que al principio a partir de hidrógeno y de helio. Ahora sabemos que en nuestras nubes, esas manchas oscuras que hay en el cielo, se forman estrellas. Hay una conexión entre la materia, es un ciclo. Las estrellas inicialmente solo tienen hidrógeno y helio para alimentarse, pero después son capaces de producir carbono que va a ser eyectado, porque la estrella va a morir en algún momento y va a eyectar parte de su masa, y en particular va a eyectar los átomos que ha producido en el núcleo, produciendo al principio, sobre todo las primeras estrellas, supernovas. Inmediatamente, después de la primera formación de estrellas, después del Big Bang, se producen los elementos pesados necesarios para formar algo crucial, que son los granos de polvo. Los granitos de polvo que forman parte de los discos y de los que vais a ver varias imágenes, son esenciales cuando se está formando una estrella para protegerla de la radiación ultravioleta de todas las demás estrellas. Y en particular para formar los planetas rocosos que se van a crear en torno a la nueva estrella. Vale, esto es un ejemplo de qué es lo que le ocurre a una estrella. Lo que estáis viendo allí es los restos de una supernova, la del Cangrejo, una imagen muy conocida. Eso que estáis viendo es la estrella, simplemente después de la explosión. Ese material está enormemente enriquecido en elementos pesados. Bueno, ¿somos polvo de estrellas? Pues sí. ¿Cómo sabemos que esto es así? Pues miramos el universo en todos los colores. Hacemos espectroscopía, fotometría, utilizando instrumentos cada vez más sofisticados y más potentes, es decir, más grandes. ¿Dónde se forman las estrellas y los planetas? Ya os lo he dicho. En esas nubes. Esta es una imagen de la Vía Láctea. ¿Veis la cantidad de manchas oscuras que hay? Vamos a hacer un zoom a una de ellas. ¿Veis las nubes? Son las nubes oscuras, las nubes interestelares, las nubes moleculares. Vamos a hacer todavía un zoom a uno de ellos. Este objeto. ¿Cómo podemos los astrónomos sacar conclusiones de ese objeto? En el óptico. Esto es una imagen óptica. Y lo que vemos es un agujero. No vemos nada. ¿Por qué? Porque hay algo que está bloqueando ahí la luz. Hay algo que está absorbiendo toda la luz de todas las estrellas que están detrás. Y ese algo es lo que hoy en día llamamos granos de polvo. ¿Y qué propiedades tienen esos granos de polvo? ¿Cómo podemos medir el tamaño? ¿Cómo podemos medir sus propiedades? Uno, midiendo la emisión infrarroja, pero medir en el infrarrojo no es obvio. Hay que tener el telescopio y el equipo. Y normalmente en la Tierra, si intentáis hacer una medida, todo el planeta se encuentra a 300 grados Kelvin, con lo cual es una fuente de emisión tremenda, que lo que hacemos, ponemos nuestros telescopios fuera, en el espacio. Entonces, vamos a ver ese objeto y vamos a ver cosas curiosas. Fijaros cómo va cambiando el color de las estrellas cuando vamos desde fuera hacia adentro. Se van enrojeciendo. ¿Os acordáis de las bonitas tardes de verano cuando se pone el sol y el cielo se pone rojizo por la presencia de aerosoles en la atmósfera terrestre? Pues ahí hay también algo equivalente a los aerosoles. ¿Qué tamaño tienen ese algo? Esas partículas que sabemos ahora que es granos de polvo, ahora lo veremos. Ahí tenéis todavía un zoom, ahí veis cómo se enrojecen las estrellas. Realmente hay algo que está absorbiendo, y es más, en el centro es que no se ve nada. En el visible no se ve nada. Vamos a cambiar un poquito de longitud de onda a ver qué se ve. Otra cosa importante, hay un proceso físico, no químico, físico, que destruye las moléculas, que se llama la fotodisociación. Es un proceso por el cual una molécula, si existe, esa molécula va a absorber un fotón ultravioleta y va a pasar de su estado fundamental en el que está muy tranquila,
a un estado electrónico excitado donde se va a romper. Esa fotodisociación, en el caso de estos objetos, es importantísimo porque la radiación ultravioleta de toda la galaxia es muy, muy, muy grande. Entonces, los fotones ultravioleta de la galaxia están penetrando en esos objetos si no hubiese algo que les impidiese a esos fotones seguir penetrando. Y ese algo es algo que absorbe la luz eficazmente en ultravioleta. Esos son los granitos de polvo. Y aquí tenéis el mismo objeto observado en el visible, en el azul, en el rojo, en el casi cerca del infrarrojo. El infrarrojo a 1 micra, el mismo objeto a 1,7 micras, a 2 micras. Estos son 4 veces la longitud de onda del óptico, de la frecuencia del óptico. Son partículas, serían rayos de luz mucho menos energéticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que hay aquí en medio tiene un tamaño que es capaz de absorber eficazmente en todo el dominio del óptico. Tamaño de la longitud de onda en el óptico, media micra. Es el tamaño típico de esos granos de polvo. Esa media micra va a jugar un papel importantísimo, esos granos de polvo de ese tamaño, cuando se forma una estrella y un disco en torno a la estrella. Ya veréis por qué sabemos que son discos, porque los hemos visto. Esos granos de polvo se van a coagular unos con otros, se van a pasar de media micra a 1 micra, de 1 micra a 2 micras, de 2 micras a 1 milímetro, de 1 milímetro a 1 centímetro, de 1 centímetro a varios metros, de varios metros a decenas de kilómetros. Vamos a crear planetas, planetas rocosos, a partir de esos granos de polvo. Bueno, ¿cuántas moléculas hay? Pues no muchas. En la Tierra, si hay algún químico en la sala, nos lo puede decir, en la Tierra hay billones de moléculas. Podemos imaginar lo que nos dé la gana. En el espacio, ¿cuántas moléculas hay? Porque es importantísimo, nos va a determinar las condiciones iniciales de ese gas, las condiciones iniciales químicas. ¿Qué moléculas había cuando se forman los planetas? Las atmósferas de los planetas van a venir esencialmente determinadas por la composición de los granos de polvo y todas las partículas que se van agregando al planeta durante la evolución de ese disco. Es el gas el que nos va a decir cuál era la composición. ¿Vale? Vamos a pasar un poquito, pero el problema que tenemos, y es que muy bien, después de unos 50, 60 años de observaciones radioastronómicas, astrofísica molecular es radioastronomía, simplemente nos gusta llamarla astrofísica molecular porque queda más pomposo, queda más bonito, porque observamos moléculas, pero es radioastronomía, lo observamos con radioastronomía. Y sabemos hoy en día que las estrellas, cuando se forman, tienen un disco alrededor que a la distancia a la que se encuentran las más cercanas, ese disco tiene un tamaño de unos cuantos segundos de arco. Es una fracción muy pequeñita en el cielo, es decir, es un tamaño angular, una sección eficaz muy pequeñita. Para observar eso, necesitaríamos 2 cosas. Una, la emisión de algo que sea capaz de atravesar el disco. Ese disco negro que estáis viendo ahí es el disco donde se están formando los planetas. Necesitaríamos observarlo en una radiación que sea capaz de pasar. Y lo segundo, en este caso concreto de la formación de estrellas, necesitaríamos un radiotelescopio de 15 kilómetros de tamaño. Es evidente que desde el punto de vista técnico, un radiotelescopio de 15 kilómetros no se puede construir. Se va a caer, va a ser como una hoja de aluminio sometida ahí al viento, ¿no? Pues lo hemos hecho, pero no construyendo un telescopio de 15 kilómetros. Ya veremos cómo. Porque queríamos saber justamente cuáles son las propiedades de ese gas en esos discos y observar los planetas que se forman. Para ello, tenemos que saber, esto es para vosotros ya será trivial, ya lo sabréis, que el cielo pues, tiene una gama de colores mucho más amplia que la que ven nuestros ojos. Nuestros ojos están limitados al campo del óptico, desde el violeta hasta el rojo. Y el rojo, algunos ven un poquito de infrarrojo, algunas personas humanas tienen esa capacidad, tienen una buena visión, y le llega un poquito más y ven un poquito de infrarrojo. Los animales todos ven infrarrojo, en particular todos los cazadores nocturnos, pero el ser humano tiene la capacidad de inventar, de imaginar, y algunas veces por error o por accidente se descubren cosas. Herschel, hace ya 2 siglos, el año
creo que 1800 o por ahí, estaba haciendo un experimento para ver qué luz del sol, qué color del sol calentaba más. Entonces había puesto un prisma y tenía el arco iris del sol y una serie de termómetros colocados en cada uno de los colores. La leyenda dice que pasó el gato y le dio un golpe a uno de los termómetros y se salió del rojo. No sé si es así o no es así. El caso es que Herschel lo que descubrió es que cuando un termómetro lo ponías fuera del color rojo, más allá del rojo, se calentaba más. Entonces dijo, date, esto es que hay emisión más allá del rojo. Pero le ocurría lo mismo en otros experimentos, empezaron a dar cuenta que más allá del violeta había algo. Y desde ese momento los astrónomos empezaron a construir instrumentos capaces de darnos información en el rojo, en el infrarrojo, en el dominio de radio, es lo que ven nuestros ojos, y los astrónomos observamos desde los rayos gamma, los rayos X, el ultravioleta, el espectro óptico, el infrarrojo lejano, el dominio radio, y yo trabajo en el dominio radio porque es donde se pueden observar mejor las moléculas. ¿De acuerdo? Para eso hay que construir instrumentos. ¿Cuáles son nuestros ojos? Pues hombre, los astrónomos hemos tenido, digamos, el buen gusto de situar nuestros instrumentos en sitios que están a mucha altura. Eso significa Hawái, significa Chile, el desierto de Atacama, significa España, Pico Veleta. Tenemos uno de los mejores radiotelescopios del mundo, se encuentra en Pico Veleta, ese de ahí a la derecha. Esto de aquí es un interferómetro que está en los Alpes, en Francia. Este es un telescopio que estaba en Hawái, y ese es un viejo radiotelescopio. Y este es el de Lleves, el que está aquí en España a 50 kilómetros de Madrid. No es el que os he mencionado antes de Pico Veleta, este es otro. Este está a 1000 metros de altura, y este con el que hemos hecho nuestro proyecto Quijote, que veréis que es lo que hace el proyecto Quijote. Y cuando tenemos que observar en otros colores, pues nos vamos al espacio y tenemos a la ESA, a la NASA y a JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa, construyendo telescopios, plataformas espaciales, para poder observar en todo el rango de longitudes de onda, para poder explorar el universo en todos los colores. Y las moléculas se pueden observar también, he dicho en el dominio de radio, pero se pueden observar en el infrarrojo, se pueden observar en el óptico ultravioleta. O sea que son condiciones de observación completamente distintas. Las moléculas giran, eso es lo que vemos en radioastronomía, los cambios de velocidad de rotación, y los núcleos vibran. Los núcleos al vibrar producen emisión en el infrarrojo. Podemos observar en el infrarrojo. Es mucho más difícil, pero se puede hacer. Y luego están los electrones que se están moviendo, que tienen muchísima más energía. Cambios de energía de los electrones se asocian a transiciones, a frecuencias en el óptico y en el ultravioleta. Una cosa que me gustaría comentar es que generalmente cuando veis un anuncio en la televisión de un satélite nuevo que se ha lanzado, o algún colega os habla, pues yo sé que hay fulanico de tal estuvo trabajando en tal misión. En la vida de un astrónomo, y yo ya tengo un cierto tiempo, solamente se puede participar como mucho en 2 misiones espaciales. Una misión espacial puede llevar 30 años, desde que se piensa hasta que consigues tener tu satélite en el espacio para observar lo que querías observar 30 años antes. Además, la tecnología que se utiliza en las misiones espaciales está fijada al momento en que se aprueban los instrumentos que quieres. Cuando se lanzan, esos instrumentos están obsoletos, pero no los puedes cambiar. Tienes que observar con ellos. Y hay un momento crítico que yo he tenido el placer yo he sido Mission Scientist de un satélite de la Agencia Espacial de Herschel, que observaba en el infrarrojo, y hay un momento en el cual después de 20 años te la juegas, y es el lanzamiento. Os podéis imaginar la sala de control allí, todo el mundo mirando ahí, a ver, y van dando los mensajes, ¿no? De fase verificada, tal, hasta que aplaude todo el mundo, ¿no? Y eso en 20 años o 30 años se puede desperdiciar en un segundo si el lanzamiento falla. Y el trabajo, 20 o 30 años, significa muchísimos ingenieros, muchísimos físicos, muchísimos científicos trabajando. Es muchísimo dinero que se puede ir al garete en una fracción de segundo. Eso es importante saber que detrás del lanzamiento de una misión espacial para astrofísica hay materia gris de miles de personas y muchísimo tiempo dedicado a ello. Bueno,
¿Y qué es lo que observamos? Cuando tenemos un telescopio, ¿qué gaitas observan los radioastrónomos o los astrofísicos? Imaginaros este viejo telescopio, que es de los primeros que se utilizó, y un receptor de radio de los que conocemos que teníamos todos en la casa, nuestros padres o nuestros abuelos tenían. Íbamos con el dial y normalmente lo que oíamos era pss, y de golpe y porrazo, ¡pum!, una señal. Pues aquí el chisporroteo es esto. Esto es el espectro observado en función de la frecuencia para un objeto del cielo. Es una estrella moribunda. Y las líneas que ves ahí son las cadenas de radio que podías detectar con el viejo receptor. Una de ellas puede ser la SER, la otra puede ser onda cero, la otra la COPE, pero las moléculas tienen una peculiaridad y es que emiten siempre a las mismas frecuencias. Con lo cual, cuando tú tienes un conjunto de señales que corresponden a las frecuencias de una molécula, sabes que has detectado a la molécula. Pero, ¿qué es lo que estamos observando? No estamos observando a la molécula, nosotros no vemos moléculas, nosotros vemos su emisión, pero la emisión es una firma. La frecuencia a la que emiten las moléculas es una firma que no puede ser alterada. Entonces, cuando tenemos una serie de emisiones correspondientes a una molécula, decimos, hemos detectado tal molécula. Lo que tenéis ahí es esencialmente moléculas carbonadas y moléculas con silicio. Radicales, es decir, moléculas altamente inestables, que no existirían en la Tierra, en condiciones normales. Se pueden crear, pero hay que hacer laboratorios especiales para poder observarlas. Y luego una gran cantidad de líneas, esto que veis aquí, corresponde a líneas que no sabemos lo que son. Es decir, moléculas que están todavía por asignar. Ese ha sido uno de mis hobbies, o digamos, una de mis tareas profesionales más apasionantes en mis últimos 40 años. Identificar esas líneas sin saber a priori qué eran. Y gracias, pues, a colaboraciones con físicos, con químicos, con laboratorio, espectroscopía de laboratorio, química, pues poquito a poquito hemos ido identificando esas moléculas, unas 130 moléculas a lo largo de mi carrera, de lo cual estoy particularmente satisfecho. No vamos a mostrar más espectros, esto es lo que nosotros observamos con nuestros radiotelescopios. Solo deciros que esto de aquí, evidentemente, es una broma. Nosotros utilizamos instrumentos extremadamente sensibles. Para que os hagáis una idea, detectamos señales de 10 elevado a menos 27 vatios por hercio por metro cuadrado. Eso es lo que somos capaces de detectar. Desde luego eso no se hace con un receptor de esos. Nuestros receptores son especiales, están refrigerados. Dependiendo de la tecnología, están refrigerados a 4 grados Kelvin, a 10 grados Kelvin o incluso a 0,1 Kelvin, si estamos utilizando volómetros. Y esos receptores se instalan en los radiotelescopios. Ha habido una evolución en los últimos 50, 60 años. Y en particular, hubo un señor, que a todos os sonará, Penzias, os suena, ¿verdad?, por la radiación de fondo. Pues nadie conoce que Penzias se empeñó, porque su maestro era Charlie Townes, premio Nobel de Física por el efecto Maser. Él se empeñó, porque su maestro se lo dijo probablemente, que el monóxido de carbono debía estar en el cielo. Y para observar el monóxido de carbono había que construir un receptor especial que trabajase a 115.000 megahercios. O sea, 1000 veces más grande que las frecuencias de frecuencia modulada de nuestras cadenas de radio. Construyó un primer receptor que era muy ruidoso, pero fue a apuntar al cielo, ¡pum!, monóxido de carbono por todos lados. Es mucho menos conocido, es un artículo que se llama Penzias et al. Y el segundo autor es Wilson. Penzias y Wilson, la radiación de fondo. Wilson era ingeniero, Penzias era físico y Wilson le construyó un receptor que en aquella época se llamaban receptores Schottky, que utilizaba una unión Schottky, que hacían un ruido tremendo, era muy poco sensible, pero suficiente para ver el monóxido de carbono. Eso fue en 1970, hace 50 años. Yo empecé mi tesis en el 79, es decir, empecé a hacer trabajos en astrofísica, en radioastronomía, 9 años después del descubrimiento del monóxido de carbono. Es decir, que estoy, pues, ahí, entre los primeros estudiantes que se dedicaron a mirar el cielo en la emisión de moléculas. Bueno, pues aquí tenéis otro espectro, pero esto ya no es una estrella, esto es una región de formación de estrellas masivas, y entonces ese espectro está dominado por moléculas conteniendo oxígeno, conteniendo
por ejemplo, agua, hay líneas de agua, hay líneas de lo que nosotros llamamos moléculas orgánicas complejas, COMS, dimetiléter, metanol, metilformato, algunas son de ácido acético. Desgraciadamente hasta ahora ni un solo aminoácido. No hemos conseguido verlos. Hemos visto muchas cosas, pero no los aminoácidos. Bueno, simplemente deciros que esto, lo que está ocurriendo en el cielo, es un ciclo continuo, un ciclo en el cual, a partir de un gas difuso, que era el caso del propio universo cuando se forman las primeras estrellas, a partir de un gas difuso se forman condensaciones. En esas condensaciones podemos utilizar trazadores como moléculas de CH, CH+, CN. A lo largo de la evolución de esos objetos podemos ver otras moléculas y algunos se van a volver bastante densos para formar estrellas masivas que brillan mucho, son como estrellas de Hollywood, viven 2-3 millones de años, estoy diciendo bien, 2-3 millones de años, y explotan como una supernova. En 2 o 3 millones de años, la vida, como que no, va a ser, esos objetos masivos, no van a ser verdaderamente posibles fuentes de planetas en los que la química permita la formación de la vida. Pero, sin embargo, el 99% de las estrellas que se forman son tipo solar. Y esas van a evolucionar lentamente. El Sol tiene una vida esperada, tiene ya 4.500 millones de años y ahora quedan otros 3.000, 3.500 millones de años. Tuvo tiempo de sobra la Tierra para desarrollar en unos 600 millones de años después de su formación los primeros signos de vida. Es decir, que esas estrellas realmente son de un gran interés. Viven mucho tiempo. En sus núcleos, en todos los casos, se están produciendo metales pesados, elementos pesados. Los astrónomos tenemos el mal gusto de llamar metales a todo lo que sea más pesado que el carbono. Para un químico es un... Pero bueno, estas estrellas van a morir como gigantes rojas, produciendo ese proceso triple alfa en el cual se va a producir carbono y oxígeno, y en algunos de ellos sabemos que ha habido vida. Es un ciclo. El ciclo dura desde que se forman las primeras nubes difusas hasta que se forma una estrella unos 10, 20 millones de años. Y una vez formada la estrella, dependiendo de su masa, unos cuantos millones de años si es masiva, o miles de millones de años si es de tipo solar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese ciclo podemos trazar las condiciones físicas del gas a través de las observaciones de moléculas. Porque una de las cosas que ocurren con una molécula está girando y cambia de velocidad de rotación es que emite un fotón. Pero la intensidad de la señal va a depender de cómo estén poblados los distintos niveles de energía de la molécula. Y eso depende de la temperatura, la densidad y de algo que para un físico-químico es un sueño. Las secciones eficaces de colisión, es decir, cómo mi molécula interacciona con la molécula más abundante para pasar de un nivel a otro. La molécula más abundante del espacio es el hidrógeno molecular, H2. De cajón, el elemento más abundante es el hidrógeno, lo primero que se va a formar es H2. Problema, no hay manera de formar H2 por una reacción H más H. La velocidad a la que eso ocurre es 10 elevado a menos 36, o sea, imposible. Pues entonces es que a lo mejor nos hace falta algo más para formar el hidrógeno molecular. ¿Os acordáis de los granos de polvo que os comentaba? Un grano de polvo es una superficie. Una superficie es un catalizador. Pues el hidrógeno molecular, que no puede formarse por la reacción H más H, porque es altamente improbable, se forma en los granos de polvo. Los granos de polvo producen una gran cantidad de H2. Ahora veremos dentro de un ratito qué pasa con ese H2. Bueno, estas estrellas, unas van a morir como auténticas estrellas, diciendo yo antes muerta que sencilla, y explotan en plan supernova, o después de mucho tiempo como una gigante roja. Vale. La complejidad química, estas son las moléculas, algunas de las moléculas que hemos conseguido detectar en el espacio. Son esencialmente compuestos carbonados, hay radicales, pero hay también metales, hay también moléculas con aluminio, sodio, magnesio, y hemos detectado una con hierro. Pero la mayor parte de ellas son radicales, y algunas de ellas enormes, algunas de ellas con 20, 30 átomos. Y hemos sido recientemente, gracias a Quijote, capaces de identificar el primer hidrocarburo policíclico aromático en el espacio. Eso es algo que antes era un sueño. Pero vamos a ver esas moléculas. Aquí tenéis algunas listas.
algunas moléculas adicionales, y hay dos pasos, de los que yo me siento particularmente orgulloso, en la complejidad. Uno es en 2001, cuando detectamos por primera vez el benceno en el espacio. Y otro es en el 2021 con Quijote, donde detectamos esto y esto. Esto es una molécula aromática, el ciclopentadieno, y esto es el indeno, que es una molécula aromática. Son los primeros aromáticos que se detectan en el espacio. Aromáticos, ¿cuál es la importancia de compuestos aromáticos en el espacio? Bueno, pues vamos a verlo, vamos a jugar un poquito. Si queremos conocer lo que ocurre, necesitamos observar. Necesitamos telescopios, necesitamos instrumentos y además observar todo el espectro que sea posible. Hace 4.500 millones de años, hombre, la Tierra no creo que fuese así, pero lo que sí era más o menos parecido era la atmósfera terrestre, su estructura en densidad, en composición no, probablemente, y todo ocurrió en la Tierra en una zona de unos 5 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y unos cuantos kilómetros por debajo de la superficie del mar. La química fue maravillosa, fue genial. ¿Qué intervino en esa química? Bueno, pues la propia composición de los granos de polvo que formaron la Tierra, porque esos granos de polvo llevan moléculas, algunos de ellos no servirían de nada, esas moléculas se destruirían en el momento que la Tierra, cuando un planeta se está formando, a partir de unos 300 kilómetros de tamaño, el núcleo de ese planeta tiene una temperatura suficientemente alta para disociar las moléculas, para romperlas, para evaporar. Esos granos de polvo se funden. Y todo el material pristino que había asociado a los granos de polvo se evapora y se escapa hasta que la Tierra no tuvo un tamaño de unos 5.000 y pico kilómetros, ahora tenemos 6.000 y pico, era incapaz de retener una buena parte de las moléculas, en particular el metano. Bueno, sabemos que cada vez que respiramos, absorbemos 150.000 trillones de moléculas. En unos segundos exhalamos y en nuestro proceso se han producido una gran cantidad de reacciones químicas que simple y llanamente consisten en glucosa más oxígeno, dióxido de carbono más agua más energía. La energía la que usamos para vivir y lo otro pues es byproducts, contaminantes poco recomendables, pero los produce la vida. CO2 y agua. Un motor de explosión hace lo mismo. Cambiáis la glucosa por un hidrocarburo, ponéis oxígeno y hace ¡boom! Y te produce energía, más CO2, más agua. ¿Cuáles son los tiempos químicos? A nivel biológico, no sabría decirlo, no soy un experto en ese campo. A nivel de la combustión son microsegundos. Vais al motor, encendéis y en un microsegundo el motor se te pone a 2.000 revoluciones por minuto haciendo que tu coche ande. Son verdaderamente reacciones químicas en el motor a escalas de microsegundos. Realmente tenemos un potencial enorme en la Tierra porque nuestra densidad es muy alta. Todo lo que requiera que la química sea rápida es esencialmente, primero, que la reacción sea eficiente y segundo, que haya una gran densidad. Cuanto más densidad tienes, pues más rápido vas consumiendo los reactantes, evidentemente. Y somos capaces no solamente de producir la Tierra, de haber producido naturalmente una serie de moléculas que dieron lugar a nosotros, pero nosotros como entes pensantes, pues nos hemos dedicado a, primero, a contaminar todo lo que hemos podido, ya lo sabemos. Segundo, cuando nos sentimos mal, pues somos capaces de construir medicamentos. Y aquí tenéis 3 moléculas que yo me imagino que las conocéis todos porque más de uno los llevará en el bolsillo. Pero fijaros lo importante que os decía lo de los aromáticos. Esta molécula tiene un anillo bencénico, esa también y esa también. Y las conocéis todos. Somos capaces de producir en la Tierra millones de toneladas por mes de estos productos. Nuestra química es súper rápida. ¿En el espacio ocurre lo mismo? Pues no, porque las densidades son mucho más pequeñas. Pero en la Tierra, cualquier cosa. El anillo bencénico es el vector de todos los medicamentos. Ya veréis, si alguna vez miráis la fórmula de un medicamento, todos llevan el benceno, o casi todos, como vector para transportar otras cosas, en particular el grupo metilo, el grupo ácido, en el caso de la aspirina, y ahí tenéis otras moléculas más complejas, el ácido fólico, y mirad
el benceno. Somos capaces de hacer cualquier cosa. Mirad qué virguería. Esa molécula levanta pasiones. ¿No la conocéis ninguno? Somos capaces de hacer esas cosas. En el espacio hemos conseguido detectar 270 moléculas. ¿Hay más? Sí. Sabemos que hay millones. Porque cuando vamos con nuestros satélites de exploración a meteoritos, a asteroides, a cometas, somos capaces de ver una gran cantidad de moléculas que se nos escapan normalmente de detección, pero en las últimas misiones japonesas que impactaron en la superficie de un meteorito y escogieron muestras y las han traído a la Tierra, hay de todo, hasta aminoácidos, algunos aminoácidos, no muchos, pero algunos. Pero sobre todo hidrocarburos policíclicos aromáticos, por lo cual es muy importante comprender cómo se forman durante la evolución de las nubes. Bueno, aquí hay otros ejemplos. Yo, como antes era fumador, pues dije, voy a poner la nicotina, y luego, como soy un buen bebedor de café, esto es la cafeína. Bueno, sigamos para adelante. Entonces, queremos saber cuáles son las condiciones físicas cuando se forman los planetas, cuál es el papel que juegan las moléculas formadas en el espacio en la evolución química de los planetas que se forman en torno a nuevas estrellas, y evidentemente el objetivo final es comprender por qué estamos aquí. Vayamos por pasos. Yo me conformo con comprender cuáles eran las condiciones iniciales de la nube en la que se formó el Sol. Con eso ya me doy con un canto en los dientes. Y es el objetivo que seguimos la mayor parte de los astrofísicos. ¿Cuál es nuestra química? Nuestra química es lenta. Entonces, cuanto más exótica sea la reacción, exótica en el sentido de que haga jugar un papel importante a cationes, esas reacciones van a ser mucho más rápidas. Porque es que las reacciones neutro-neutro solo funcionan en la Tierra porque hay un tercer cuerpo que ayuda a la reacción. Son reacciones normalmente a tres cuerpos. Es decir, H más H, que no funciona normalmente, si yo le pongo H más helio, entonces sí que formo H2. Pero a una velocidad muy lenta para el espacio. Muy rápida para la Tierra, pero muy lenta para el espacio. Entonces nuestros mecanismos de formación de moléculas, yo creo que no son difíciles de seguir. Como os decía, la superficie de un grano es un catalizador. Se forma el hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular es tan ligero y la energía de enlace del hidrógeno molecular con la superficie es tan baja que por fenómenos puramente cuánticos el H2 salta y sale del grano. Y se va al espacio. Y entonces, una vez cada 10 elevado a 17 segundos, que son 10.000 millones de años, ocurre que ese hidrógeno molecular recibe el impacto de un rayo cósmico que se ha producido en una supernova. Y entonces se ioniza para formar H2. Y H2+ reacciona con el hidrógeno molecular para formar H3+. H3+ es la molécula clave en toda la evolución química de las nubes interestelares. H3O+ reacciona con el oxígeno y da H2O+. H2O+ se recombina con un electrón y da OH. Un radical que observamos en todas las direcciones en las que observemos. Pero ese H2O+ puede reaccionar con H2 para dar H3O+, que lo hemos visto, lo hemos detectado. Y H3O+ se recombina con un electrón para dar agua. En 6 pasos, en 6 reacciones, conseguimos formar agua. ¿Cuánto tiempo? Ahora lo veréis. Pero vamos, no es como la Tierra, no son microsegundos. Es un poquito más. Entonces, estas 3 reacciones que tenéis aquí son la clave de toda la química del medio interestelar y yo diría casi del universo. Esas especies reaccionan con los átomos, con carbono, con oxígeno y producen moléculas. Nuestras reacciones son las mismas que hay en la Tierra, son el mismo tipo de reacciones, neutro-neutro, neutro-ión, radical. Un radical es una molécula altamente inestable. Pues un radical reacciona con un neutro, pero las velocidades de reacción son todas en torno, en el mejor de los casos, 10 a la menos 10, excepto una, que es muy rápida, que es cuando yo tengo una molécula cargada positivamente y hay un electrón. No es que se recombine, es que el electrón choca y rompe la molécula. La neutraliza, pero produce 2 fragmentos. Eso es rapidísimo. Entonces, H2 ionizado por un rayo cósmico, reaccionando con carbono, con oxígeno,
Y luego, las especies que se forman reaccionando con electrones producen todas las moléculas que hemos observado en el espacio. ¿Y cuál es el tiempo? Esto es la escala de tiempo en millones de años. El equilibrio, en este caso concreto, se alcanza al cabo de 1 millón de años. La química, la complejidad química de las nubes que se forman en el espacio, donde se están formando estrellas, las escalas de tiempo son de 1 millón de años. En el motor de combustión, microsegundos. Nuestro propio cuerpo puede ser milisegundos, no lo sé con detalle, pero yo creo que es de ese tiempo, de esas escalas de tiempo. Es decir, que realmente es todo mucho más lento. Pero una vez que se ha iniciado, tenemos moléculas, todas las que queramos, es muy difícil detectarlas. O sea, honestamente, detectar una molécula en el espacio, caracterizarla, identificarla, requiere algunas veces años. De saber, mira, aquí tengo una serie de líneas, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Y al cabo un día, pues te levantas, se te enciende la lucecita y dices, ahí va, si esto es esto, se te ha ocurrido, o puede ser esto. Entonces, si tienes datos, lo confirmas. Si no tienes datos, te vas a un colaborador químico-físico, le dices, ¿me puedes calcular la estructura con cálculos de química cuántica, que son altamente precisos en nuestros días? ¿Me puedes hacer el cálculo de la estructura de esta molécula para ver si se parece a lo que yo he determinado en el espacio? Y caracterizamos esas moléculas completamente en el espacio. Entonces, para entender lo que ocurrió en la Tierra hace 4.500 millones de años, pues debemos explorar y analizar sistemas solares fuera del nuestro. Pero es fundamental que comprendamos todo lo posible nuestro propio sistema solar. Y para ello tenemos que ir a Marte, tenemos que ir a Venus, tenemos que ir a Mercurio, un poco caliente por allí, pero a Júpiter, Saturno, y comprender por qué esos planetas son como son, por qué tienen la composición que tienen y de qué manera evolucionó el sistema solar al principio para dar lugar a un sitio en el que, por las razones que sean, dio lugar a unos seres capaces de interaccionar entre ellos, de pensar, de construir instrumentos para ver más allá de sus narices. Entonces, eso es fundamental y, como os decía, pues hay que ir a todos los lados del sistema solar. A Júpiter ya hemos ido varias veces, ahora ya hay una misión, JUICE, que va a ir a Júpiter y a algunas de sus lunas para explorar cuál es la composición, ver si en algunas de las lunas heladas puede haber alguna indicación de vida. Ahí tenéis las lunas de Galileo, que casi le cuestan el cuello a Galileo, el decir, oye, que aquí hay 4 cosas que se mueven alrededor de Júpiter. Eso no estaba bien visto a finales del siglo XVI. Entonces, casi el hombre se juega el cuello, pero esas lunas tienen una información muy preciosa porque son, en alguna manera, en particular una, que no está en Júpiter, sino en Saturno, Titán, que tiene una atmósfera que probablemente es muy parecida a la que tuvo la Tierra durante un periodo de su vida. Una atmósfera rica en carbono, rica en metano. La Tierra, la fase del metano duró muy poquito, porque no tenía capacidad de retener el metano, ni hoy en día. El metano lo tenemos retenido en la Tierra y en el fondo de los océanos. Como se le ocurra liberarse, es el mayor contaminante climático que podemos tener, más que el CO2. El metano es un gas de invernadero, de efecto invernadero tremendo. Por el momento lo tenemos bien controlado. Bueno, aquí tenéis imágenes de las cosas que se deben explorar y que debemos estudiar porque vamos a aprender muchísimo sobre nuestros orígenes, sobre el sistema solar y su evolución. Y luego están los astrofísicos que nos llevan más allá del sistema solar. Como no podemos estudiar qué es lo que pasó hace 4.500 años, millones de años, en detalle, pues nos vamos a un sitio donde se esté formando una estrella y un planeta y observamos y vemos. Y hemos sido capaces en 30 años de detectar cerca de 5.000 planetas. Pocos tipo terrestre, pero ya empezamos a detectarlos. Es una cuestión de sensibilidad y de capacidad de detección con los instrumentos que tenemos, pero todos en la Vía Láctea. Y muy cerquita. No están muy lejos. No están muy lejos. Entonces, vamos a esas nubes que en el óptico son oscuras, pero que cuando observas en el infrarrojo son brillantes, porque emiten, todo cuerpo emite en función de la temperatura que tiene. Si nosotros tuviéramos un detector aquí, cada uno de nosotros es un horno en el infrarrojo. Realmente estamos emitiendo una gran cantidad de energía en el infrarrojo. Pues esta es una imagen justamente en el óptico y este objeto aparece completamente negro. Pero si nos vamos moviendo al infrarrojo cercano, empezamos a ver su propia emisión
Y cuando nos vamos al infrarrojo lejano, que es donde está el pico de emisión de los granos de polvo, lo vemos completamente en emisión. En esos objetos se están formando estrellas y ahí es donde tenemos que mirar. Y es donde miramos, porque hay dos aspectos importantes. Uno es mirar otros planetas ya formados, pero que están en las primeras fases de su evolución y nos van a dar una información sobre lo que le pasó a la Tierra entre su nacimiento y los primeros cientos de millones de años. Y otro es observar el disco en el que se están formando los planetas, ver la composición de ese disco. ¿Y por qué va a tener una importancia? Como científico yo no puedo decir nada sobre la vida es compleja, ¿no? Pero sí os puedo decir una cosa, y es que mire donde mire, con mis telescopios siempre veo las mismas moléculas. Siempre. La misma composición química, un poco varía un poco en función de la temperatura de los objetos. Si es más caliente, pues hay otras moléculas, pero siempre, siempre veo lo mismo. Y eso es importantísimo porque significa que la evolución química de todos esos discos en los que se están formando planetas es probablemente muy, muy similar. Aquí tenéis otra imagen. En el visible es el mismo objeto siempre. En el visible, completamente negro esta zona, allá arriba, en el infrarrojo lejano, estáis viendo cómo lo que era oscuro ahora brilla. Y brilla porque son los granos de polvo que están emitiendo. En rayos X somos capaces, el mismo objeto, en rayos X vemos las estrellas que se están formando. Todo eso son estrellas jóvenes que se han formado en esa nube interestelar. Y esto es uno de los resultados del satélite en el que yo estuve trabajando 20 años, de Herschel, que es una maravilla. Uno se queda mirando estas imágenes de emisión en el infrarrojo y ve todo lleno de filamentos. Algunos de esos filamentos se están formando estrellas y se ven. Vas con tu radiotelescopio y apuntas para ver qué moléculas hay y ves que son las mismas que las que había en otra fuente. No, realmente es muy apasionante. Y os decía que era necesario construir un telescopio de 15 kilómetros para poder ver las zonas donde se forman las estrellas y los planetas. Y es verdad, necesitamos un telescopio de 15 kilómetros. El poder de resolución de un instrumento es inversamente proporcional, o directamente proporcional, depende de cómo consideréis la definición de poder de resolución. Cuanto más grande, más capacidad de resolución vas a tener. Para penetrar en uno de los objetos en los que se están formando estrellas y planetas, 15 kilómetros. Como decía antes, imposible. Pero no del todo, no es del todo cierto. Se puede construir. Trabajando en interferometría, construyendo telescopios que los ponemos todos juntitos, los separamos más, y a diferencia de la detección que hacemos con un radiotelescopio simple, ahí lo que estamos haciendo es detectar señales entre cada par de telescopios. Y tenemos la información de la amplitud y de la fase. Si tienes la amplitud y la fase, eres capaz de mezclar esa información entre cada par de antenas para reconstruir el campo eléctrico que detectaría con un telescopio que tenga el tamaño de la distancia más grande entre dos antenas. Eso se llama ALMA. ALMA es Atacama Large Millimeter Array, en el cual España participa y que fue un sueño, es el primer instrumento, yo creo, verdaderamente global construido por el mundo occidental al menos, Estados Unidos, Europa, Japón, financiado por las tres potencias y que ha costado no mucho, comparado con una misión espacial, solo ha costado unos 1.000 y pico millones de euros. Hay 60 antenas y yo tuve el honor de estar allí a 5.050 metros de altura, cosa que para mí fue un desafío, muy gordo, y afortunadamente nos ayudaron, no se ve bien en la foto, pero íbamos todos con una botellita de oxígeno y cada 15 o 20 segundos te echabas un poquito de oxígeno para mantener el nivel de oxigenación. Ahí tenéis las fotos de los telescopios. Esta es no sé si va a arrancar el vídeo. No. Bueno, no importa. Esa es una imagen desde el hemisferio sur de la Vía Láctea con los radiotelescopios. Y este es uno de los resultados, los primeros resultados de cuando los telescopios se pusieron en fase para reconstruir un radiotelescopio de 15 kilómetros. Lo que estáis viendo ahí es un disco protoplanetario en torno a una estrella que se llama HL Tau, es una estrella joven, y ahí estáis viendo el nacimiento de los planetas. Esos anillos
son los pequeñitos granos de polvo que había en la nube a partir de la cual se formó la estrella. Se ha generado un disco en torno a la estrella y en ese disco va a haber, por colapso gravitatorio, por inestabilidades gravitatorias, se van a ir formando poco a poco zonas de condensación y se van a formar planetas. ¿Eso es un caso único? ¿Es algo especial de ese objeto? No. Ahí tenéis un porrón de discos protoplanetarios. Estos son estrellas en formación con sus planetas en formación. No son exoplanetas todavía. Estamos viendo cómo se forman. Entonces, estudiando cada uno de esos objetos, que hay una morfología tremenda, podemos determinar verdaderamente qué es lo que le pasa a un planeta desde el momento en que se forma la estrella, el núcleo, el objeto central del disco, y en el momento que dice, yo ya tengo el tamaño adecuado, ya tengo 6.000 kilómetros de tamaño, ahora voy a hacer química a ver lo que me sale. Pues eso es fundamental. Este paso de estudiar con un interferómetro como ALMA es esencial para comprender justamente la formación de los planetas, en este caso, planetas rocosos. Podemos incluso jugar con, este es el mismo objeto, se lo en 2017 y en 2018, podemos ver las variaciones, es decir, podemos estudiar incluso hasta cómo cambia con el tiempo, cómo se van evolucionando los planetas que se están formando ahí. Y esto es lo mismo, no es una imagen de ordenador, esto es real. Eso es cianuro de hidrógeno. Si alguno de vosotros conocéis la importancia del cianuro de hidrógeno como molécula prebiótica, Oro, cuando hizo sus experimentos, decía HCN más HCN más HCN más HCN, pues, se acaba todos los aminoácidos. Todos. HCN es la molécula prebiótica por excelencia. Un poco tóxica. Es cianuro. ¿Vale? Pues ahí tenéis una imagen de cianuro, de una molécula altamente reactiva que va a producir una química muy rica en un disco. Ese es el disco. El mismo que veíamos antes en emisión de los granos de polvo, pero ahora en emisión de moléculas. Y tiene sus anillitos también. Están formando planetas, se están formando las atmósferas de los planetas. Aquí tenéis varios objetos y en varias transiciones de cianuro de hidrógeno, de este radical, que es un radical carbonado, y veis cómo se ven los anillos, tanto en moléculas como en granos de polvo. Y una molécula también de origen, de carácter prebiótico, el formaldehído, pues está en todos los discos. Es decir, que miremos donde miremos, apuntemos donde apuntemos, empezamos a ver siempre estructuras con una física más o menos complicada, sus estructuras en función de la masa del objeto central, de la masa del disco, de cómo se ha estabilizado el objeto central, son objetos preciosos. Tienen casi su propia filosofía de vida. Cuando se está formando el disco, hay un momento que dice, si yo sigo acretando masa, aquí me voy a formar una estrella muy masiva. Y entonces lo que hace el objeto, es la física, empieza a liberar energía generando, por fenómenos magnéticos, un jet que hace que la materia que le va cayendo al objeto central sale disparar, se eyecta y el objeto ya no acreta más materia. Se queda, afortunadamente, en un objeto de una masa tipo solar. Bueno, y ahora decía que si no hace eso, se va a formar una estrella muy masiva y no va a hacer gran cosa desde el punto de vista químico. Y justamente os decía que miremos donde miremos, tenemos siempre la misma composición química de ese gas. Somos capaces ahora de estudiar los procesos de formación de las estrellas y de los planetas. Entonces, ¿por qué no pensar? Y esto es especulación, evidentemente, que allá arriba, igual que yo estoy aquí hablando con vosotros y contando lo que he aprendido humildemente en los últimos 40 años, pues a lo mejor hay alguien que está también mirando al cielo y haciéndose las mismas preguntas que nos estamos haciendo a nosotros. Y algunas veces hay que ser Quijotes en la vida. Si queremos realmente comprender las cosas, hay que aceptar desafíos y ir más allá que Quijote, decir, no, aquellos son gigantes. No, es un gigante, pero puedo con él. Entonces, hace unos años empezamos con un proyecto que se llama Quijote, que es Q-Band Ultra Sensitive Inspection Journey to the Obscure Environment of TNC1. O sea, tuvimos que buscar lo que significaba Quijote para que fuese Quijote. ¿Y por qué? Porque nosotros teníamos en un proyecto europeo, un Synergy que me dieron, desde el principio íbamos a construir receptores para el radiotelescopio de Jeves, pero el radiotelescopio de Jeves
es español y tiene 40 metros, y bueno, pues ahora tiene unos receptores muy buenos, pero es pequeñito, 40 metros. Entonces, cuando nosotros conseguimos poner los receptores, llegaron los americanos con un telescopio que existía y que habían hecho unas observaciones que competían con lo que nosotros queríamos hacer. Llegamos después. Su telescopio era de 100 metros. El nuestro es de 40. Entonces, nada mejor que Quijote. Pero no estábamos luchando contra molinos de viento. Estábamos luchando contra la falta de información, contra la falta de aproximaciones nuevas, novedosas, y nosotros lo que queríamos hacer era algo que no se había hecho nunca. El telescopio era pequeño, pero nuestro receptor cubría toda la banda de 30 a 50 gigahercios instantáneamente. Los americanos con su gran telescopio, para hacer lo mismo, tenían que observar 20 veces. Nosotros en una sola vez lo hacíamos. Ese fue nuestra apuesta. Y bueno, fuimos Quijotes. Y aquí tenéis una curva, que es el crecimiento del número de moléculas por telescopio en el mundo. Todos son americanos, menos uno, que es europeo. Y esto, Quijote. Ese es el número de moléculas detectadas por Quijote en 3 años. Más que ningún otro telescopio en el mundo. Simplemente, comprendéis que le llamemos Quijote, ¿no? Bueno, ahora tiene un complementary ancillary data, o sea, datos complementarios, que es lo mismo, desafiar lo que no se había hecho antes, que es cartografiar el cielo con una sensibilidad que nunca se había hecho. Esos datos complementarios se llaman Sancho. Acabamos de publicar el primer artículo de Sancho, justamente antes de ayer, que es la distribución espacial de una molécula aromática, por primera vez en el espacio. Es decir, ha sido un resultado verdaderamente espectacular. Entonces, esto, pues, tenía que decirlo, que en España también se hacen cosas y que algunas de ellas representan, pues, como Ángel Luis, es 45% de las moléculas detectadas en el espacio, pues, vienen de mi equipo. Y en particular de este proyecto Quijote, que está asociado a un proyecto europeo que se llamaba Nanocosmos, que fue el primer Synergy que se obtuvo en España. Los Synergy son proyectos verdaderamente complejos, difíciles. Cuando nosotros lo presentamos, se aprobaban 5 de 700. O sea, haceros una idea de la competición que había. Lo conseguimos. Un golpe de suerte, no es que fuéramos buenos, fue un golpe de suerte seguro. Tuvimos mucha suerte. Nos dieron 15 millones de euros y construimos los receptores para Quijote. Y bueno, pues yo creo que ya os he mareado bastante con las moléculas, que espero que hayáis visto que la importancia de la observación de las moléculas utilizando radiotelescopios. La complejidad química, esos modelos 3 reacciones que os he puesto, es cierto, pero mucho más complejo. Hay muchísimas más reacciones que tienen que tenerse en cuenta. Y nada, pues os doy las gracias por vuestra atención. Uy, sí, me he pasado. Sí, la pregunta es si esto se graba, se va a poder acceder a la grabación. Sí, ya puedes hablar allí. No. ¿Vale? Lo estamos grabando y se pondrá en... Vale. Okay. Sí, una pregunta sobre la molécula H3+. Se ha detectado por las bandas de Infrarrojas. ¿Y qué estructura geométrica tiene? Es un triángulo. Es triangular. Vale, es triangular. Vale. Es un triángulo. El centro de masa y el centro de carga coinciden, con lo cual su momento dipolar es nulo y no emiten rotación. Pero los núcleos, cuando se mueven, sí que interaccionan con el campo electromagnético. O sea, emite en el infrarrojo. En vibración de... Eso es, en el infrarrojo. Está observado, las moléculas las puedes observar en emisión, si están bien excitadas por colisiones, o en absorción, si tienes una fuente muy brillante detrás de la zona donde están tus moléculas, las moléculas pueden absorber la radiación de esa fuente. ¿Y qué se hace más en emisión? No sé. En el caso de H3+, es absorción. En absorción. En absorción. Necesitarías un gas, la frecuencia del H3+, está a niveles de energía de 4.000, 5.000 grados. Entonces necesitarías un gas para verla en emisión que estuviese a esas temperaturas. En el Sol, por ejemplo, se podría ver. Pero no hay H3+. La última pregunta, ya que tengo, aprovecho el micro. La molécula CN o el
cianuro. El diciano, ¿no? Me refiero más que al cianhídrico, al cianógeno, ¿no? Sí. Pues esa molécula también creo que en Lleves ha habido alguna publicación importante sobre ella. ¿No? ¿Pudiera Hemos hablar de eso? detectado varias de ellas. O sea, compuestos con CN, o sea, la propia molécula, el cianógeno CN, esa está detectada desde hace mucho tiempo y hay estudios que se han hecho recientemente en Lleves de moléculas más complejas conteniendo el grupo CN, que son algunas de las que hemos detectado en Quijote. La molécula que se ve en todos los lados es el HCN y el CN. El CN se forma de dos maneras. Una por reacciones que hacen intervenir cationes y neutros, y otra por la fotodisociación directa del cianuro de hidrógeno, de HCN. Si hay fotones, rompes el enlace CH y formas CN. Eso ocurre en las estrellas en las últimas fases de su vida. Y por si alguno tiene alguna duda de la importancia de las moléculas, quería comentaros una cosa que se me ha olvidado de decir, que siempre lo digo en este tipo de charlas. ¿Os podéis imaginar que haya agua en el Sol? Claro, cuando digo agua, pensáis que es el agua de grifo, no, vapor de agua. ¿Os podéis imaginar que haya vapor de agua? ¿Por qué? Podía haberla, pero ¿por qué? A 6.000 grados es imposible. A 6.000 grados la materia está disociada. En el Sol hay unas manchitas donde el campo magnético pone orden y hace que los electrones, en vez de estar zumbando en todas las direcciones, se muevan bien organizados y la temperatura disminuye. Disminuye a unos 3.500 grados en esas zonas. A 3.500 grados, una parte de la materia empieza a estar en forma molecular. Pero si la temperatura bajase a 2.000, toda la materia sería molecular. Todo estaría en forma de moléculas. Las atmósferas de las gigantes rojas es todo molecular. Todo. Porque a 2.000 grados no hay energía. Si hay suficiente tiempo para formar moléculas, y ahí la hay, porque estamos hablando de las estrellas, las densidades son muy altas y las reacciones a 3 cuerpos funcionan y se forman moléculas. Y una vez que se forman esas moléculas, si la temperatura es baja, 2.000 grados, no hay energía para romperlas. Entonces forman moléculas. Entonces en el Sol hay agua, hay monóxido de carbono, hay óxido de silicio, hay MGH, hay una gran cantidad de moléculas que se forman en determinadas condiciones. Y el mejor estudio del vapor de agua a nivel espectroscópico se hace con líneas observadas en el Sol. O sea que realmente estamos hablando de procesos muy importantes en todos los contextos astrofísicos. Aprovecho ya, a ver si me lo quita alguien esto. El diciano, ¿Está encendido, Sí. Que me lo acerque. Sí, en el cianógeno, en el año 42, se utilizó para el primer cálculo que hubo de la temperatura de fondo cósmico. Y eso es una historia muy bonita. Por eso es que me lo he recordado eso. Se ha vuelto a repetir el experimento y siempre sale... Perdona que te corrija, es que la historia no es esa. Hubo un señor, premio Nobel de Química, que se llama Herbert, que escribió unos libros que son la referencia para todo espectroscopista que se precie, para toda persona que quiera comprender la física molecular y la espectroscopía molecular. Tiene un capítulo dedicado a moléculas en el espacio. Y dice, en el año 1950, dice, los astrónomos han encontrado que las líneas del cianógeno se encuentran curiosamente en equilibrio a 2,6 más menos 0,3 grados Kelvin, lo cual evidentemente no tiene ningún significado. Está escrito en su libro. Era la detección de la radiación de fondo. El cianógeno, el cianuro, está en equilibrio con la radiación de fondo. Entonces, cuando se observa en el óptico, se observan las transiciones de los niveles que están poblados por la radiación. Entonces, si tú observas la transición de los dos niveles hacia un estadio electrónico hacia arriba, determinas una temperatura. Y eso se comprendió después. Y este señor, premio Nobel de Química, dijo, esto no me vuelve a ocurrir. Y creó un instituto de astrofísica en el cual están trabajando conjuntamente astrofísicos, químicos, espectroscopistas, para que no vuelva a ocurrir una cosa así, ¿no? Porque tenían la radiación de fondo, la tenían. Desde el año 30 y tantos es cuando se detecta el cianuro de hidrógeno
en absorción en el espectro de La las estrellas. publicación la leí en 42, el año No, 42. la observación es anterior Sí, y la interpretación de que eso era la radiación de fondo tuvo que esperar a la detección de la radiación de fondo por Wilson. Que todos se dieron cuenta y dijeron, madre de Dios, la que teníamos aquí. TN en otras galaxias eres capaz de medir la radiación de fondo y se ve que la radiación de fondo sigue la ley que uno se espera. Tenemos un par de preguntas Sí, aquí sí. Por en supuesto. el chat. Primero, bueno, aquí hay muchas felicitaciones, Almudena, Fernando, Patricia. Bueno, Fernando en concreto le hace una pregunta, me plantea, bueno, ¿afecta negativamente de alguna manera a la radioastronomía el aumento de presencia de tecnología en el planeta? Por ejemplo, porque estén apareciendo nuevos tipos de interferencias electromagnéticas que antes no existían, interferencias que afecten al radiotelescopio en sí o a los instrumentos de medida. Pues sí, los satélites de comunicaciones y los satélites en particular de posicionamiento y de servicios de wifi a todo el mundo, esa flotilla de satélites que están siendo lanzados, evidentemente emiten a frecuencias que nuestros radiotelescopios, que son súper sensibles, detectan. Pero existe en principio un protocolo de protección de las gamas de frecuencias de radioastronomía. ¿Hasta qué punto eso es eficaz? Pues no lo sé, pero evidentemente si ponemos en el cielo todos satélites que están emitiendo a una determinada frecuencia, nuestros sistemas lo van a detectar y lo podemos detectar directamente con el radiotelescopio o en las frecuencias intermedias de todos los receptores, de todas las cadenas de conversión. Al final, nosotros terminamos trabajando en frecuencias por debajo del gigahercio. Conseguimos que todas nuestras frecuencias hacemos una cadena de conversión y bajamos las frecuencias. El wifi trabaja 2 gigas, 2,2 gigas. Los microondas, por ejemplo, es un desastre. En un observatorio no se pueden tener microondas porque generan parásitos. Hay muchísimos instrumentos que no se pueden utilizar en un radio observatorio. Un coche de explosión, un motor de explosión, no se puede utilizar. Tiene que ser diésel, es de conversión, no hay chispa. Todo lo que sea un chispazo produce un espectro electromagnético, produce ruido electromagnético y eso nos afecta. En el futuro, pues podemos vernos en una situación en la que muchas de nuestras observaciones estén afectadas por contaminación humana en el espectro electromagnético en el dominio de radio. Sí, sí, puede ser un problema. Bueno, Antonio Carretero pues también dice, hola, buenas tardes. Aunque son complementarias, ¿hay alguna banda más agradecida en la detección o que dé más información de moléculas en el espacio? Pues eso, no es que haya una banda más preferida o más privilegiada que otra, porque el espectro de rotación depende de una cosa. Los que tengáis formación científica, si os acordáis de la mecánica clásica, un objeto que está girando, su velocidad, la energía que tiene está ligada al momento de inercia de la molécula. Si la molécula es muy grande, el momento de inercia es más grande. Si el momento de inercia es más grande, la constante de rotación es más pequeña. Es decir, la molécula va girando con frecuencias cada vez más pequeñas. Eso significa observar a frecuencias más pequeñas. Dependiendo del tamaño de la molécula y de la masa de la molécula, es posible que sea preferible la longitud de onda por encima de 100 gigahercios o por debajo, e incluso hasta frecuencias muy bajas si la molécula es muy pesada. Entonces, lo que hacemos justamente es tener receptores en todo el rango del espectro electromagnético radio, desde 1 gigahercio hasta donde podemos. Os recuerdo que 1 gigahercio son 1000 megahercios, que ya es 10 veces más que la frecuencia modulada de nuestros receptores de radio. Yo me ha llamado la atención cuando has estado hablando de la formación de la molécula de hidrógeno, el hecho de que el polvo estelar
actuase a modo de catalizador. Es un fenómeno que no tenía ni idea y no sé si puedes ampliar un poquito por qué. Pues la razón es muy simple. Primero ya os he dicho que no, el H2, digamos, vamos a los hechos. ¿Observamos H2? Sí. ¿Sabemos cómo se forma? No. Tenemos que buscar un mecanismo. ¿Qué mecanismo puede ser? Vamos a ver si nosotros tenemos granos de media micra de tamaño, cuántas veces impacta un átomo de hidrógeno, teniendo en cuenta las densidades que tenemos en nuestras nubes, cuántas veces impacta un átomo de hidrógeno con un grano. Y qué probabilidad tiene que el átomo de hidrógeno se quede pegado a la superficie del grano. Y vemos cuáles son los números que nos salen. Y ahora decimos, vale, ya tenemos un hidrógeno en el núcleo, en la superficie del grano. Ahora vamos a esperar a que llegue otro hidrógeno. Llega el grano, 10 años después, y el hidrógeno tiene una capacidad enorme, se mueve. O sea, no hay manera de sujetarlo, salvo que haga un enlace químico con algo en la superficie. Si no ha hecho un enlace químico, el hidrógeno se va a estar moviendo por todos los lados, se va moviendo en toda la superficie buscando su vida. Y en uno de esos movimientos de los átomos de hidrógeno hay dos que, ahí va, aquí hay otro átomo de hidrógeno, voy a ver si digo. Reaccionan y la superficie hace de tercer cuerpo, pero de catalizador. Y entonces se forma el hidrógeno molecular. Pero no solamente se forma así el hidrógeno molecular, es que luego, a lo largo de la evolución de esos objetos, de esas nubes interestelares, todas las moléculas que se han formado en fase gas, hay un momento que chocan con los granos. Si la densidad es suficientemente alta, muchas de esas moléculas se van a ir a los granos. ¿Y qué se va a ir? Vapor de agua, H2O, monóxido de carbono, metanol, formaldehído, todo se va a la superficie de los granos. Cuando se forma un disco protoplanetario, los granos, además de su composición sólida de silicatos o de lo que sea, tienen carbono, tienen agua, tienen CO2, tienen metanol, tienen formaldehído, tienen una cantidad de especies que se han formado en fase gas, pero que se han pegado al grano y que han reaccionado en el grano. Tienes una química, por eso os decía que yo había puesto una química muy simple de unas cuantas reacciones. La química es mucho más compleja porque el grano juega el papel de catalizador no solo para el hidrógeno. Pero esos se puede hacer experimentos de laboratorio. Se pueden coger análogos, se pueden tomar análogos de los granos de polvo y irradiarlos con hidrógeno a muy baja temperatura. Recordar que los granos de polvo están a 260 grados bajo cero, centígrados, 10 grados Kelvin. Y en el laboratorio se han hecho los experimentos, se irradian con hidrógeno, inicialmente todo es hidrógeno atómico, y luego ves cuánto hidrógeno molecular tienes. Y ves que se forma en la superficie del grano. Es decir, que tenemos información de laboratorio, en este caso concreto, de que el proceso funciona verdaderamente bien. Y gracias a Dios que funciona bien, porque si no, no habría moléculas. Y si no hay moléculas, luego no hay agua en los granos de polvo. Si no hay agua, a ver dónde sale el agua, que luego existe en los objetos del sistema solar, por ejemplo. Es decir, realmente vamos aproximándonos cada vez más a un estudio más certero y más preciso de cuál es la composición de un disco protoplanetario. Muchas gracias. Sí, bueno, hemos visto que la interferometría es una herramienta muy importante a la hora de analizar este tipo de fenómenos, pero me gustaría saber lo que aporta el James Webb, porque tiene una potencia, por lo visto, en infrarrojo que es fundamental. Es distinto. Vamos a ver, el James Webb trabaja en el dominio del infrarrojo y tiene una superficie de 5 metros. Es grande, muy grande. Su poder de resolución es muy alto y sobre todo lo que tiene es una instrumentación extremadamente sensible para detectar objetos muy débiles. Entonces, lo que va a aportar es, primero, en el campo de la cosmología, detectando objetos a muy alto redshift. En el campo galáctico va a permitir estudiar discos protoplanetarios en el infrarrojo. Y a nivel molecular va a permitir estudiar algunas moléculas, su emisión vibracional en zonas muy calientes. Hay discos que están verdaderamente calientes. Es decir, si yo formo un disco planetario cerca de una estrella brillante, la estrella brillante va a irradiar el disco y lo va a calentar. Y entonces eso se observa. Y hay ya resultados muy bonitos del James Webb.
El James Webb lo que abre es un mundo completamente nuevo desde el punto de vista observacional a objetos que antes no podíamos observar porque eran extremadamente débiles. Y luego su capacidad, la instrumentación que se ha construido es verdaderamente, aunque ya está obsoleta completamente. Sí, sí, porque el James Webb ha tenido un porrón de años de retraso. Si yo os dijera que la mayor parte de los ordenadores que van en los satélites utilizan el AT286, porque es sólido, a lo mejor ya alguno utiliza el 386, porque es algo que se ha probado, que ha sido capaces de construirlo, hacerlo con especificaciones espaciales y funciona muy bien. ¿Para qué vas a cambiar y arriesgarte a enviar una misión con un procesador que no funciona bien? Pues lo mismo le ocurre a los instrumentos. Tiene que ser material testado, verificado, con condiciones espaciales. Y entonces, en un momento determinado, utilizas la tecnología que tienes. Y cuando lo construyes y lo lanzas, son ya 10 años después. Han pasado 10 años o más. En el caso del James Webb, porque ha tenido un porrón de años de retraso, ¿no? Afortunadamente ha salido todo bien y los resultados que están saliendo son fantásticos. Sí, me ha parecido entenderte que hay una especie de límite en el hierro en cuanto a la formación de elementos pesados, ¿no? en las supernovas. ¿Hay alguna interpretación de por qué ese límite? Es pura física, física nuclear. El hierro O sea, es ¿por qué se para ahí y no sigue en la tabla porque periódica? la tabla periódica existe, los elementos se forman en los eyecta de las supernovas donde hay colisiones verdaderamente energéticas. El problema es que para pasar del hierro al siguiente elemento, cuando ya tienes un núcleo de hierro, el hierro y el hierro no forma, necesitas unas energías tremendas que no tienen ni siquiera en el core. No hay reacción nuclear, no hay fusión entre hierro y hierro. Entonces, para que se formen los siguientes, ¿dónde se forman? En el eyecta, en las colisiones de rayos cósmicos, en algunos objetos, en la posterior explosión de la supernova se pueden producir algunos elementos, pero lo más raro se producen por lo que se llama espalación, que son colisiones altamente energéticas. No me acuerdo exactamente de los detalles, pero el hierro es el fin del proceso de nucleosíntesis en una estrella normal y en la supernova. El core que se forma y que hace que luego la estrella colapse y explote, se forma el core de hierro y como no hay reacción, la estrella colapsa. Es decir, no hay nada que frene la gravedad, ya no hay más energía. Y es en ese colapso, que puede proceder de varias maneras, que el material que queda todavía, hidrógeno, helio, carbono, que queda todavía en las zonas externas de la estrella, al comprimirse, explota, ¡pum! Y tiene eso una nueva explosión. Y en esos eyecta es donde se pueden formar, por colisiones a muy alta velocidad, se pueden formar, en particular luego por colisiones de rayos cósmicos, etcétera, etcétera, se forman elementos más pesados. Tierras raras también pueden formarlos. Pero vamos, por eso son mucho menos abundantes. El hierro es uno de los elementos más abundantes, o sea, después del hidrógeno, ¿no? Y es porque es el fin del proceso de nucleosíntesis. Todos los demás después son mucho menos abundantes. Al menos en la Tierra y en el sistema solar. Bueno, en el chat tenemos otra pregunta. A ver. Bueno, dice, si le he entendido bien, cuando habló del radio de la Tierra, dijo que, comillas, hasta que un planeta tiene unos 5.000 kilómetros de radio, no puede retener las moléculas, de cierra comillas. Moléculas ligeras. Vale. Pero siempre se dice que, comillas, Marte tuvo una atmósfera parecida a la de la Tierra, aunque la perdió posteriormente, y Marte solo tiene 3.400 kilómetros de radio. Lo que no sabemos era cuál era la composición de esa atmósfera de Marte antes de perderla. Es una cuestión de la velocidad de escape del planeta y de la velocidad térmica de la molécula. Si la molécula es muy ligera, va a tener unos movimientos térmicos que pueden ser superiores a la velocidad de escape. Entonces esas moléculas se escapan de la atmósfera. El hidrógeno molecular se escapa de todas las atmósferas de los planetas terrestres inmediatamente. Es decir, aunque estuviera desgaseando la Tierra, ¡pum!, se va. El metano se puede escapar también fácilmente.
Y en el caso de Marte, pues no me acuerdo ahora mismo cuál es su composición. De hecho, su atmósfera no es igual que la nuestra. Y no es que haya perdido completamente. O sea, por ser más pequeño, tiene una densidad más tenue, una atmósfera mucho más tenue que la nuestra. De hecho, el que tiene algo parecido y es completamente distinto del nuestro es Venus, que tiene una atmósfera pues, que no es precisamente muy saludable para el ser humano ni para la vida, con temperaturas muy altas y con compuestos con azufre, ácido sulfúrico, en la propia atmósfera. Es una cuestión verdaderamente de evolución temporal, es decir, al principio evidentemente había de todo, hidrógeno molecular, vapor de agua. El vapor de agua se queda ahí, o sea, lo retiene la Tierra por otras razones, pero el metano, por ejemplo, se escapa, se puede escapar. Y he dicho 5.000, pero pueden ser 4.500. Vale, nada, tenemos otra. Bueno, me ha resultado curiosa la fotografía aérea del array de radiotelescopios de ALMA. ¿Hay algún motivo para que no se distribuyan en forma de una red, en una estructura en cuadrícula, entre paréntesis, sino que parecía casi una distribución aleatoria sobre el terreno? Pues sí, no es completamente aleatoria, hay una filosofía detrás, pero lo que no tiene sentido es ponerlo en una red, porque tienes multiplicidad de distancias idénticas entre cada par. O sea, si ponemos imaginaros que ponemos 10 antenas por 10 antenas. Todas las antenas, todos los pares de antenas van a estar a la misma distancia, todos. Luego tienes otros que son las que sean la diagonal de cada uno de los subcuadraditos. Generalmente se ha pensado mucho cuál es la configuración de las antenas para reproducir el mayor número de distancias posibles entre 0 y la distancia más grande que quieres del telescopio que quieres reproducir. Está pensado, es decir, eso no es... Pero la distribución puede ser un poco aleatoria. Hay estructuras en Y, hay estructuras en espiral, depende un poco de cada observatorio, pero está optimizado. Sí, me ha parecido entender también, Pepe, que aminoácidos solo habéis detectado en meteoritos o en cuerpos de ese tipo a través de sondas, pero no en el espacio, por decirlo así, en esas nubes como tal. Todavía no. No sé si tenéis una interpretación o alguna conjetura sobre eso, o puede tener que ver con que necesite, como voy a decir una trivialidad y una tontería seguramente, ¿no? Porque no tenía, pero igual que al hidrógeno necesita la superficie del grano de polvo para formarse, podría ocurrir que los aminoácidos necesitaran algún medio más sólido que lo que son esas nubes interestelares. ¿O es una chorrada? No es una chorrada. De hecho, todos los aminoácidos que se detectan en los meteoritos, primero se detectan también en los meteoritos, en el famoso Markinson, se tienen millones de compuestos, entre ellos aminoácidos. En las misiones que se han enviado también hay aminoácidos. Pero lo que ocurre probablemente es que muchísimas de las moléculas que hay en la superficie de esos objetos se formaron en los granos de polvo. Es decir, como os decía que en los granos de polvo se deposita el monóxido de carbono, el metanol, se deposita todo lo que es necesario para formar moléculas mucho más complejas. En fase gaseosa hay un problema y es que probablemente no es siempre el aminoácido la molécula más estable producto de una reacción en el espacio, teniendo en cuenta las condiciones físicas del espacio. Igual hay otra vía, otro canal de la reacción que te produce otra cosa. Entonces, eso, los modelos actuales, los mejores modelos que tenemos, no predicen una gran cantidad de aminoácidos en fase gas, pero sí que predicen una gran cantidad de aminoácidos en la superficie de los granos, por química en la superficie de los granos. Y luego otra cosa, se confunde mucho lo que es química pristina, es decir, elementos que se formaron antes de la formación del sistema solar, con lo que se observa hoy en día en un meteorito o en un asteroide cuando se envía una sonda.
los cometas, meteoritos, los asteroides, están sometidos a 4.500 millones de años de evolución química. Entonces, no es necesariamente lo que observamos lo que había al principio. Particular, a nivel de la superficie de los cometas y de los asteroides, están bañados por electrones que vienen del Sol y de protones que vienen del Sol, continuamente durante 4.500 millones de años, y es posible que haya química que ocurra en la superficie de esos objetos y que algunas de las moléculas que se detectan y se observan sean el producto de la reacción en superficie de lo que había al principio con todo ese baño de electrones, de protones, etcétera, etcétera. En cualquier caso, es maravilloso ver que esa química es capaz de producir, al cabo de 4.500 millones de años, una variedad de moléculas absolutamente espectacular. Es espectacular la cantidad de moléculas que se encuentran en esos objetos. Pero siempre en la fase sólida, no en la fase gas. Sin embargo, la fase gas es fundamental en la evolución inicial. Y otra pregunta que tenía es, no sé si los estudios estos recientes que han hecho empresas como DeepMind, bueno, también los ha hecho Meta y tal, que han sido capaces de prácticamente reconstruir todas las proteínas posibles, más allá de las que conocíamos, no sé si ese tipo de catálogo os puede ayudar a encontrar a lo mejor similitudes con observaciones que hasta ahora no, y llegar a lo mejor a identificar una proteína que hoy por hoy no teníamos identificada, que está identificada más que por esa inteligencia artificial. No, que yo sepa, no se ha detectado ninguna proteína en ningún meteorito ni en ningún asteroide, en ninguna de las misiones. La proteína es un lego de moléculas verdaderamente aminoácidos con millones. Y además sumamente inestable. Una proteína la calientas y se descompone, porque no hay enlaces químicos entre los elementos, es pura física, es como los aminoácidos se van encajando uno con otro. Eso es muy bonito, ese programa, y programas similares de inteligencia artificial o de machine learning se pueden utilizar para interpretar nuestros datos. Cuando yo tengo muchas líneas que no sé lo que son, yo puedo intentar enseñarle a un programa listo de inteligencia artificial cómo hago yo para hacer las identificaciones y que aprenda. Y luego seguro que eso te lo hace en un periquete, a lo mejor. Esas cosas sí que pueden ser de interés y hay muchos grupos que están trabajando en ello. No es obvio. No es obvio porque hay, claro, es que el número de candidatos posibles para una serie de líneas, si no tienes una buena visión de cómo es la química, o sea, al final seguro que se puede hacer. Pero por el momento, afortunadamente, el cerebro humano juega un papel importante. Yo, mientras me dejen, sigo. Oye, he visto también en otros medios fotografías de estrellas con los discos de polvo que presuntamente son los que van a originar los planetas. Lo que sería una joya para el estudio tuyo es encontrar una fotografía en la cual se viesen planetas ya formados y también discos de polvo, porque ese sí sería un punto cero. Hay casos ya. Hay... Ya empieza a haber casos, en particular con datos del Game Web y con datos de ALMA, en los que se ve que claramente hay un planeta asociado. Claramente se ve que en uno de esos discos, en uno de esos anillos, tiene que estar producido por la presencia de un cuerpo de tamaño reducido. Ese es el objetivo, es decir, detectar ese tipo de objetos, ver cuál es su composición química en el anillo, ver qué es lo que le pasa, pero para eso tenemos que ir un paso más allá. ALMA nos va a abrir el camino, el próximo instrumento ya no serán necesarios 15 kilómetros, serán necesarios 100 o 500, pero todo se puede hacer. Muy bien, gracias. Sí, bueno, tenemos otra intervención por aquí, por el chat. Manuel, bueno, nos comenta que últimamente se ha comprobado que la fuente más importante de elementos pesados es la fusión de estrellas de neutrones. Sí. Vale, y a ver, teníamos otra, a ver, ¿hay algo que establezca cómo se forman los sistemas estelares?
Antes de poder, bueno, esa es la pregunta. Antes de poder observar exoplanetas, creíamos que lo normal era que los planetas rocosos estuvieran cerca de la estrella y los grandes y gaseosos más alejados de la estrella. Pero ahora hemos visto que hay muchos exoplanetas gigantes gaseosos que están cerca de su estrella. Otra pregunta. ¿No hay, por tanto, ninguna regla, entre comillas, en lo que es la acreción de la materia y del gas a partir del polvo original en el disco que rodea la estrella? Digamos que lo que dice es correcto, pero al mismo tiempo lo que hay que ver es que los datos astronómicos están sesgados, porque lo que estamos detectando en exoplanetas hasta hace muy poco era por curvas de velocidad radial, de cómo afecta el planeta al movimiento de la estrella. O sea, la estrella está afectada por el movimiento del planeta, está haciendo así un movimiento de cabeceo, y entonces eso es lo que vemos. Pero para que eso ocurra, el objeto tiene que estar muy cerca. Entonces, durante muchos años hemos estado sesgados a los planetas gigantes, porque tienen masa y afectan por su gravedad a la estrella, y además cercanos para que el efecto de la velocidad sea suficientemente importante. Poco a poco vamos viendo ya cada vez más planetas tipo rocoso, tipo Tierra, con 1,5 veces, 2 veces la masa de la Tierra, y planetas gigantes, con hasta 20 veces la masa de Júpiter, a distancias cada vez más grandes. Conforme aumenta nuestra sensibilidad en los instrumentos y nuestra capacidad de corregir todos los efectos que están asociados a una observación, que pueden ser bastante importantes, todo lo que se refiere a velocidades radiales requiere unas medidas súper precisas, un establecimiento de características de tu instrumento verdaderamente al estado del arte, verdaderamente al estado del arte. Iremos viendo que los planetas se distribuyen de otras maneras. No se puede hacer un estudio estadístico, hombre, tenemos 5.000 planetas y ya hay muchos exoplanetas, perdón, y hay muchos estudios que correlacionan la masa de los planetas con parámetros estelares del objeto central. Pero no tenemos una estadística para decir, no, es que todos los planetas, el de la Tierra fue un caso particular, que se formase Júpiter a 5 unidades astronómicas, mientras que en el resto solamente vemos Júpiteres a 1 unidad astronómica. Sí, lo estamos viendo así porque tenemos ese sesgo que está ligado al ruido de nuestras observaciones y a la capacidad de detectar planetas más lejanos. Bueno, pues si no hay ninguna, en el chat no hay nada más. ¿Sí? Bueno, pues nada, de todas maneras aprovecho para darte las gracias, Pepe, por la magnífica charla que nos has dado. Muchas gracias. Súper instructiva y súper interesante y súper divertida. Muchísimas gracias. Y paso a la última pregunta. Bueno, pregunta Antonio Carretero otra vez. ¿Qué opina de hacer un radiotelescopio con antenas basadas en la Tierra y en la Luna, con esa distancia Tierra-Luna entre antenas? ¿Reactivaría, bueno, y se acaba la pregunta, ¿reactivaría los programas a la Luna para montar una base de antenas de radio? ¿Se está sopesando esta posibilidad? Sí, esa es una de los proyectos míticos en radioastronomía desde que empezó la radioastronomía. Pero de hecho ya sea no en la Luna, pero sí que hay un satélite que está, creo recordar, a distancias geocéntricas, de órbitas geocéntricas, japonés, con una pequeña antena que trabaja en modo interferometría con antenas terrestres y produce una resolución angular enorme. Su objetivo es más bien estudios cosmológicos, estudios de movimientos de tectónica de placas con muchísima precisión. Pero ese satélite ya está ahí funcionando, ha estado funcionando. ¿Y poner uno en la Luna? Pues sí. Si es posible, en la cara visible desde la Tierra, no en la cara oculta, porque no nos serviría de mucho. Bueno, sí, se podía poner un enlace, un satélite que hiciera de enlace, porque hay que correlar las señales entre los telescopios. Pero bueno, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer incluso offline. Se puede guardar la información en un disco duro con una alta velocidad de registro. Eso se hacía hasta hace poco.
Ahora ya tenemos internet y los telescopios están conectados por internet y hacen el estudio de las fases, las hacen directamente a través de internet. Se puede hacer de esa manera. La ventaja, pues una línea de base de 400.000 kilómetros, 380.000 kilómetros, es un poder de resolución bestial. Pero tendríamos que tener muchos telescopios. 2 no nos serviría de mucho, porque cuanto más separados están, si al final, este es el problema de la interferometría, da mucha resolución, pero si resolvemos, nuestra resolución es tan grande que resolvemos el objeto, lo resolvemos, está resuelto angularmente, perdemos flujo, perdemos señal, porque lo estamos resolviendo, cada vez vemos menos flujo. Y entonces necesita mucho más instrumentos, mucho más elementos para, que es lo que hicimos con ALMA. En ALMA hay tantos telescopios porque cuando aumenta la línea de base empiezas a perder flujo. Entonces tienes que corregirlo. Un interferómetro es un filtro. Todo lo que sea más extenso que el poder de resolución del interferómetro se filtra, no lo ves. Y luego, dentro de lo que es tu poder de resolución del instrumento, si tú tienes capacidad de resolver un objeto, por ejemplo, en 4 secciones, en 4 digamos, lóbulos principales del diagrama de radiación del interferómetro, pues pierdes flujo, estás perdiendo flujo, tus receptores reciben menos señal. Pero sí, eso es uno de los proyectos y bueno, pues a lo mejor algún día se hace, pero ya hay uno. Y esa idea es recurrente, es bastante recurrente en el mundo de la radioastronomía. En el mundo del VLBI, Very Long Baseline Interferometry.